Muchísimas gracias. Vamos de inmediato con el designado presidencial Salvador Narrala. Muchas gracias por estar con nosotros, designado presidencial. Bienvenido. Buenos días, Jackie. Buenos días a la gente que está, buenas tardes a la gente que está conectada con Hoy Mismo. Tenemos que consultarle su opinión de lo que ha pasado en las últimas horas en la cárcel de mujeres en Támara. Bueno, lo primero es que para mí resulta inconcebible y yo creo que para cualquier país que está viendo esta transmisión por televisión es inconcebible que las cárceles de Honduras los presos tengan armas y que se peleen entre los de una mara contra los de la otra mara y que permanentemente estén muriendo personas, porque esto no es nuevo. Es nuevo que mueren 48 mujeres. Mis condolencias para sus familiares, porque yo vengo pidiendo desde mi primera incursión como candidato presidencial en 2013 arreglar el sistema de justicia que prácticamente no existe y tiene una mora enorme. Me acuerdo en aquella época era el 94%. O sea que una persona de repente se roba una gallina, la mete en presa y se está ahí por un montón de tiempo porque no hay recursos dentro del sistema judicial para enjuiciarlo y darse cuenta que lo que se robó fue una gallina, un garrobo por necesidad. Claro, hay otras personas que son delincuentes, que están por otras cosas y bueno, el problema está ahí. El sistema judicial no funciona en Honduras y que tengan armas dentro es inconcebible, digamos, es de Ripley, ¿no? Sí, y mire que hay algo que me llama mucho la atención y que nos interesa mucho su opinión, y es el tema de la destitución de don Ramón Savillón, más con lo que nos han dicho hoy, que él era una figura que incomodaba al gabinete. ¿Cree que le dieron el tiro de gracia, pero que ya existía esa incomodidad contra don Ramón Savillón? Siempre sentimos cuando empezamos en el gobierno que las personas que incomodábamos, primero Salvador Narrala, que tenía que tomar decisiones en cuanto al nombramiento de los ministros y fui el primer marginado. Pedro Barquero también, el general Savillón también. En el caso del general Savillón ya existía un antecedente del año 2014 cuando Juan Orlando Hernández tenía 2 meses de su primer gobierno, el gobierno legítimo, aunque me las robó las elecciones según me confesó. A los 2 meses destituyó a Ramón Savillón. ¿Por qué? Porque Savillón, sin consultarle a él, apresó a los Valle, a los hermanos Valle. Entonces Juan Orlando Hernández era socio de los Valle, entonces por eso lo sacaron a Savillón. Entonces ahora le vuelve a pasar 9 años más tarde. Ahora, puede ser que Savillón quería tomar medidas similares a las que él tomó en el 2014. Puede ser, digo, eso lo tiene que investigar el FBI, que tendría que ser una fuerza externa, porque aquí en Honduras ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema, ni ningún ente judicial ha demostrado, tal vez tienen capacidad, pero han demostrado hacer las cosas como se deben hacer en otras partes. Todos obedecen a las órdenes del crimen organizado y ese es el gran problema que tiene Honduras. Hemos tenido Corte Suprema de Justicia y seguimos teniendo Corte Suprema de Justicia acomodadas a los intereses políticos de los, en este caso, 3 partidos, antes de los 2 partidos. Yo tengo publicaciones hechas en mis redes sociales donde hablaba justamente de que los 2 partidos políticos de la época eran financiados por el narcotráfico y eso fue lo que le permitió a Juan Orlando Hernández llegar al poder y a los que están en este momento en la cúpula del otro partido también. Sí. Entonces, el problema de fondo es ese, que la Corte, que el Ministerio Público, que el fiscal y todos los entes que tienen que manejar la justicia y, por ejemplo, tomar recursos para poder disminuir la mora judicial, no lo hacen. Y no lo hacen porque el que manda es el político y ellos tienen miedo de perder su chamba. Aquí todos tienen miedo de perder su chamba. El honor, el valor, la moral y todas esas cosas en Honduras para los puestos públicos no se toman en cuenta. Ante las posibles extradiciones, no encontraban cómo sacudirse a Savillón. ¿Cree que esto sea cierto? No del todo, porque
no creo que la extradición dependa de Savillón. Debe haber, estoy seguro que en el Ministerio de Relaciones Exteriores debe haber órdenes de extradición para personas que están metidas en el gobierno. Y eso no depende de Savillón. Depende de la celeridad que le quiera dar el ministro de Relaciones Exteriores. Por eso tanto coqueteo y tanto enamoramiento de China sin saber, porque mucha gente que nos está viendo no sabe que para llegar a la China te tenés que subir a un avión y estar en el aire por 24 horas, además de las esperas en los aeropuertos, para llegar a Estados Unidos en 1 hora y 45 minutos, como quien va de aquí a Ciguatepeque o a Comayagua, ya estás en Estados Unidos. Entonces a la gente le meten un montón de pajaritas y no saben, los que nos están viendo, en qué lío nos está metiendo el canciller y la gente que le da órdenes al canciller, en este caso, que seguramente debe tener ahí engavetadas algunas órdenes de extradición. Pero las principales órdenes de extradición van a llegar en septiembre, cuando Juan Orlando Hernández en su juicio declaren los testigos. Bueno, y sobre este hecho, ¿realmente usted cree que vaya a impactar el tema de las extradiciones, o cree que absolutamente nada? Con quitar a Savillón, las extradiciones siempre van a seguir. Sí, tienen que seguir las extradiciones, porque las extradiciones dependen de una justicia imparcial, que es la justicia de los Estados Unidos, que es la justicia a la cual aspiramos los hondureños. Si tuviéramos una justicia imparcial, todo andaría bien, pero la justicia de Honduras se aplica para el que anda descalzo. ¿Quién es el que anda descalzo? El que no tiene cuello político, el que no es amigo de la cúpula del Partido Nacional, del Partido Liberal o del Partido Libre. Esa es la realidad en Honduras. ¿Tenés un problema con el Ministerio Público? El Ministerio Público, el fiscal general es de un partido, el fiscal adjunto es del otro. Y ahora quieren que el director de fiscales sea del tercer partido, de los que se reparten, y en el Congreso tienen 119 votos. Mientras Honduras siga dependiendo de la clase política, va a estar frito. Y desgraciadamente, la clase política hoy tiene sometida a las Fuerzas Armadas y a la policía. Hoy no son entes independientes, tanto que le pueden dar una orden, por ejemplo, a un militar de hacer algo, se lo puede dar el gobierno, Mel Zelaya o Rixi Moncada, que son las personas que toman las órdenes trascendentales. ¿Por qué cree usted que don Savillón no era de los queridos? Porque ahí decían de que se había visto un alejamiento de él prácticamente en casi todo este año. Porque si a él no le permitían tomar las decisiones, entonces él se tenía que alejar, porque mientras más exposición tuviera, la gente le iba a preguntar: oiga, Savillón, pero mire, pasa esto, pasa el otro. Por ejemplo, esa medida que tomaron, el estado de excepción, ¿de qué les ha servido el estado de excepción? Preguntaría yo, no lo sé, pero hay que preguntarle a la persona que queda a cargo cuánto les cuesta el estado de excepción. Eso cuesta dinero. ¿Cuál es el resultado? Cero. Bueno, se hasta anunciaron en una forma infantil e inocente los lugares a los cuales, los barrios a los cuales iban a intervenir, como diciéndole: mareros, delincuentes, no vayan a ese barrio porque a esos barrios los vamos a intervenir. Y salió publicado en los medios de comunicación. Parece increíble. La gente que nos está viendo en otros países debe pensar que realmente aquí somos corruptos por todos lados, porque corrupción hay en todos los países, pero que ya la corrupción esté en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, eso ya parece increíble. O sea, Honduras necesita un cambio, no es de quitar a uno, no, aquí se tiene que barrer toda la clase política en sus cúpulas. Mientras esas clases políticas en sus cúpulas sigan teniendo el poder de manejar a un policía, de manejar a un militar, de permitir que un delincuente no esté en la cárcel, sino que de repente vaya a la cárcel, mientras eso siga sucediendo, Honduras está listo y servido, como ha dicho aquel señor Harari, para desaparecer como nación. Para desaparecer como nación. Tenemos el ejemplo de El Salvador, hombre. Si El Salvador lo hizo bien, lo hizo el muchacho Bukele. Sí. Traigan a Bukele o traigan al ministro de Defensa que tiene Bukele o al ministro de Seguridad que tiene Bukele para que les explique cómo se hacen las cosas. ¿Qué podría haber sabido Savillón? Que están presos los involucren. ¿Qué cree que podía haber sabido Savillón
para que le costara el cargo? ¿Sabía algo, cree usted, o cree que no? Savillón sabe demasiadas cosas. Si ustedes lo pueden entrevistar una vez que salga del país, Savillón sabe muchísimas cosas. Y la otra persona que sabe muchísimas cosas, hay dos personas que saben muchísimas cosas y que les pueden decir con pelos y señales lo que pasa en Honduras entre la clase política y los delincuentes. Llámense narcotraficantes, lavadores de activo o personas que están involucradas en la mara esta o en la mara otra. Dos personas. Uno es el capitán Santos Rodríguez Orellana y el otro es Henry Osorto Canales. Ellos se saben absolutamente todo de cada uno de los políticos, de los tres partidos. Yo prácticamente he tenido información de ellos a través de todos estos años. Entonces las personas a las que hay que entrevistar son Santos Rodríguez Orellana, Henry Osorto Canales, Ramón Savillón. Esas son las personas que te pueden contar quiénes son exactamente los políticos, el esposo de este, la esposa del otro, a través del hijo de este, a través de esto, cómo lavaba por aquí, cómo lavaban por allá, en qué países lavan. Todo eso te lo pueden contar estas tres personas. Ellos son la voz autorizada. Así que si queremos saber la verdad, preguntémosle a ellos. Ya para finalizar, porque sabemos que usted tiene muy poco tiempo, ¿debería estar reunido el Consejo de Seguridad viendo que han pasado ya tantas horas y viendo que son 46 personas las que han muerto de una forma trágica en la cárcel? No, el Consejo Nacional de Seguridad es un absurdo que hizo Juan Orlando Hernández. No, eso hay que eliminarlo. Eso es inconstitucional. Okay. Quien se tiene que reunir es el presidente de la República, o el que ejerce realmente las funciones, que es Mel Zelaya, con su sobrino, que es el ministro de Defensa, con la persona que pusieron ahorita a dirigir el Ministerio de Seguridad, sí, y las personas que saben de eso, de seguridad. Sí. Pero el Consejo Nacional de Seguridad, no, jamás. Eso tiene que eliminarse. Eso es un absurdo inconstitucional. Muchísimas gracias, designado presidencial Salvador Nasralla. Gracias, gracias. Buenas tardes.